Llevas 3 días con un peso en el pecho que no puedes nombrar. No es tristeza exactamente. No es cansancio aunque también estás cansado. Es algo más específico, algo que tiene la textura de haber cedido en demasiados frentes a la vez, de haber dicho que sí a cosas que no querías hacer y no a cosas que sí querías, y de no haber notado exactamente cuando empezó a acumularse ese desequilibrio. Lo notas ahora porque alguien te acaba de pedir otro favor y tu primer pensamiento fue decir que sí. Tu primer pensamiento. Automático. Antes de que evaluaras si tenías tiempo, si tenías energía, si querías hacerlo. Él sí llegó antes que cualquier consideración sobre ti mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, te quedas quieto con ese impulso en lugar de actuar sobre él. Eso es nuevo. Y lo que está debajo de ese impulso, la razón por la que él sí llega antes que cualquier otra cosa, es lo que vas a entender hoy. El cerebro humano es una máquina de predicción social. No en el sentido metafórico de que le importa lo que piensan los demás. En el sentido literal de que dedica recursos computacionales masivos a modelar constantemente cómo responderán las personas de tu entorno a lo que haces. Es un sistema que evolucionó durante cientos de miles de años en contextos donde el rechazo social no era un inconveniente emocional sino una amenaza de supervivencia. Ser excluido de la tribu significaba morir. Ese sistema sigue operando. Con la misma urgencia. Con los mismos circuitos de alarma. Solo que ahora la tribu no es un grupo de 50 personas de quien dependes para cazar y sobrevivir. Es tu jefe, tus amigos, tu pareja, tu familia, tus compañeros de trabajo, los desconocidos que te evalúan en situaciones sociales. Y el sistema que predice sus reacciones aprendió muy temprano en tu vida qué tipo de respuestas generan aprobación y cuáles generan rechazo. Él sí genera aprobación casi siempre. Él no genera fricción, incomodidad, a veces decepción, a veces enojo. El cerebro registró eso miles de veces y construyó un patrón. Un camino de menor resistencia neurológica. Una autopista que va directamente de la petición al sí antes de que el pensamiento consciente tenga oportunidad de intervenir. No es debilidad de carácter. Es aprendizaje. El problema es que ese aprendizaje fue adaptativo en un contexto y se volvió costoso en otro. El fenómeno tiene nombre en psicología, apaciguamiento compulsivo. No el apaciguamiento ocasional, el que todos hacemos cuando ceder en algo pequeño preserva algo más importante. Sino el patrón habitual de poner las necesidades, preferencias y comodidad de los demás consistentemente por encima de las propias, no por generosidad genuina sino por miedo a las consecuencias de no hacerlo. La diferencia entre generosidad y apaciguamiento compulsivo es la motivación. La generosidad viene de un estado de abundancia. Tienes algo y eliges compartirlo. La decisión nace de ti hacia afuera. El apaciguamiento viene de un estado de miedo. El otro tiene poder sobre algo que necesitas, aprobación, aceptación, ausencia de conflicto, y cedes para protegerte. La decisión nace del miedo hacia adentro. Desde afuera pueden verse igual. Desde adentro son experiencias completamente distintas. Cuando ayudas desde la generosidad, hay satisfacción. Cuando ayudas desde el apaciguamiento, hay alivio temporal seguido del peso que llevas 3 días cargando. Ese peso tiene un nombre más preciso, resentimiento acumulado. No hacia las personas que te piden cosas. Hacia ti mismo, por seguir cediendo. Hacia la situación, por no cambiar. Un resentimiento difuso que no siempre reconoces como tal porque parece más cómodo culpar a las circunstancias que mirar el patrón. ¿Cómo se instala ese patrón? La respuesta está en lo que los psicólogos del desarrollo llaman el vínculo entre aceptación condicional y comportamiento complaciente. En algún punto de tu historia, probablemente temprana, aprendiste que el amor, la aprobación o la seguridad de figuras importantes dependían de tu comportamiento. No necesariamente de manera explícita. No necesariamente de manera cruel. A veces simplemente porque el ambiente respondía mejor cuando no causabas problemas, cuando cedías, cuando no expresabas necesidades que incomodaban a otros. Un niño en ese ambiente aprende rápido. Aprende que sus necesidades son negociables. Que la paz del entorno tiene prioridad sobre su propia comodidad. Que expresar un no, o un quiero, o un no me gusta esto,
produce consecuencias negativas o simplemente no produce los resultados deseados. Ese aprendizaje no desaparece al crecer. Se vuelve carácter. Se vuelve estilo de relacionamiento. Se vuelve esa voz interna que evalúa cada situación social no con la pregunta de qué quiero yo, sino con la pregunta de qué necesitan ellos para que esto salga bien. Y la pregunta de qué quiero yo se va haciendo más difícil de escuchar. Hasta que en algunos casos ya casi no se escucha. Aquí es donde la psicología moderna ofrece algo específico y útil. No el consejo genérico de aprende a decir no. Eso es tan útil como decirle a alguien con fobia a las alturas que simplemente no tenga miedo. El patrón no es una elección racional que se deshace con una decisión racional. Es un sistema aprendido que se deshace con práctica graduada y comprensión de sus mecanismos. El primer mecanismo que necesitas ver es la anticipación catastrófica. Cuando consideras decir no, tu cerebro genera automáticamente una predicción sobre cómo responderá el otro. Y esa predicción tiende a ser negativa y tiende a ser exagerada. La persona se va a enojar. La relación se va a dañar. Van a pensar que eres egoísta. Van a decepcionarse y esa decepción es algo que no puedes tolerar. Esas predicciones raramente se verifican. En la mayoría de los casos, decir no con cortesía y claridad produce una respuesta mucho más manejable de lo que el cerebro anticipó. La persona acepta el no o expresa algo de decepción y lo supera. O en casos menos frecuentes reacciona con enojo, lo que en sí mismo es información sobre la relación. Pero el cerebro no actualiza bien sus modelos predictivos y nunca prueba la predicción. Si siempre dices sí para evitar la consecuencia temida, el miedo a esa consecuencia se mantiene intacto porque nunca tienes evidencia de que era exagerado. El patrón se sostiene a sí mismo. La única manera de actualizar el modelo es obtener datos reales. Y los datos reales se obtienen probando, en situaciones de bajo riesgo primero, decir no. El segundo mecanismo es la identidad entretejida con la complacencia. Llevas años siendo la persona que siempre ayuda. La que nunca dice no. La confiable. La flexible. La que no da problemas. Esa identidad tiene un costo que no siempre ves, que cualquier desviación de ella se siente como una traición de quien eres. Decir no se siente solo como rechazar una petición. Se siente como dejar de ser tú mismo. Como si la persona que dice sí a todo fuera la real y la que dice no fuera una impostora. Eso hace que el cambio sea más difícil que simplemente aprender una habilidad nueva. Requiere algo más profundo, permitirte ser una persona diferente de la que aprendiste que debías ser. Reconocer que la identidad de quien nunca da problemas fue una adaptación, no una esencia. Que hay una versión de ti que tiene necesidades propias, límites propios, preferencias propias, y que esa versión no es menos válida ni menos caebel que la que siempre cede. Esa reconexión con lo que realmente quieres, lo que realmente necesitas, lo que realmente te cuesta, es el trabajo central. No es rápido. No ocurre por haber leído algo. Pero empieza con reconocer que la pregunta de ¿qué quiero yo? Es una pregunta legítima. No egoísta. Legítima. El tercer mecanismo es la confusión entre límites y agresión. Muchas personas que tienen dificultad para decir no equiparan internamente cualquier forma de no complacencia con ser agresivo, desconsiderado o hiriente. Como si el espectro fuera binario, o cedo completamente o estoy siendo cruel. Esa ecuación deja fuera toda la zona media donde vive la asertividad. La asertividad no es agresión. Es la capacidad de expresar tus propias necesidades, preferencias y límites de manera clara, directa y respetuosa, sin atacar al otro ni sacrificarte a ti mismo. La diferencia en la práctica es concreta. Agresión, no voy a hacer eso, es un pedido absurdo y ya estoy harto de que me pidas cosas. Sumisión, claro, sin problema, lo hago aunque no tengo tiempo ni ganas. Asertividad, no puedo esta vez, tengo otros compromisos, pero si necesitas esto puedo ver otra alternativa contigo. La asertividad requiere algo que la sumisión evita y la agresión también evita a su manera, estar en contacto con lo que realmente sientes y expresarlo sin dramatizarlo ni suprimirlo. Eso se aprende. Con torpeza al principio. Con más naturalidad con el tiempo.
¿Recuerdas la última vez que dijiste no a algo y el mundo no se derrumbó? Hay algo que ocurre en el cuerpo cuando estás a punto de decir no y en cambio dices sí. Es sutil pero está ahí si aprendes a notarlo. Una ligera contracción. Un hundimiento pequeño en algún lugar del pecho o el estómago. La sensación de que algo se cerró o cedió. No siempre es dramático. A veces es tan breve que lo saltas sin registrarlo. Pero el sistema nervioso lo registra aunque tú no lo hagas conscientemente. Esa señal corporal es información. No es infalible. No significa que debas seguirla siempre sin considerar el contexto. Pero significa que algo en ti tiene una respuesta a la situación que no estás incluyendo en tu decisión. Aprender a notar esa señal antes de responder, crear aunque sea 2 segundos de pausa entre el estímulo y la respuesta, es una de las habilidades más prácticas que puedes desarrollar. 2 segundos para preguntarte, ¿quiero hacer esto o lo estoy haciendo para evitar algo? No para analizar en profundidad en ese momento. Solo para notar. La respuesta que venga después de esa pausa, aunque sea así, es más tuya que la que llegó automática antes de que pudieras siquiera preguntarte. Las personas que aprenden a decir no con más facilidad no se convierten en personas que dicen no a todo. Eso es el miedo que tiene el patrón para mantenerse. Si empiezo a decir no perderé relaciones, oportunidades, la imagen que los demás tienen de mí. Lo que realmente ocurre es distinto. Cuando empiezas a decir no a las cosas que genuinamente no quieres hacer, los síes que sigues diciendo son más creíbles. Las personas que te rodean aprenden que cuando dices sí es porque realmente quieres, no porque no puedes evitarlo. Eso cambia la calidad de las interacciones. Lo que antes era cumplimiento se convierte en elección. Lo que antes era obligación se convierte en contribución. Y las personas que se alejan cuando empiezas a tener límites eran personas que se beneficiaban de tu ausencia de límites. Esa información también es valiosa. No porque debas alejarte de todos ellos, sino porque verlo con claridad te permite elegir cómo y en qué términos quieres relacionarte, en lugar de que la relación se defina por tu incapacidad de decir no. Vuelves al momento del principio. La petición que acaba de llegar. El sí automático que se formó antes de que pudieras pensar. Esta vez te quedas un momento con él. No lo rechazas automáticamente. Tampoco lo aceptas automáticamente. Simplemente lo miras. ¿Tienes tiempo? No mucho. ¿Tienes energía? Llevas 3 días con ese peso en el pecho. ¿Quieres hacerlo? Honestamente, no. Entonces respondes. No con disculpas excesivas. No con excusas elaboradas que en realidad son el sí disfrazado de no. Con claridad y sin drama, ahora mismo no puedo, no tengo la capacidad para hacerlo bien. El mundo no se derrumba. La otra persona responde. Su respuesta es más manejable de lo que anticipaste, como casi siempre. Y algo pequeño pero real ocurre en el pecho donde estaba el peso. No desaparece de un golpe. Pero hay un alivio distinto al de cuando dices sí para evitar el conflicto. Este alivio no deja residuo. No tiene la capa de resentimiento debajo. Tiene la textura de haber sido, aunque sea por un momento, completamente honesto. Contigo primero. Y esa honestidad, practicada una vez, luego otra, es de lo que está hecho el camino de regreso a ti mismo.